Aleluya. Aleluya. Amen. Jesucristo hizo algunas cosas que Jesus Christ did some things that probablemente probably no las entendamos, we don't understand it. pero que But si Dios está con nosotros, if God is with us, probablemente podamos entenderlo. probably we can understand it. Gloria a Dios. Amen. Vengan otra vez en el libro de Juan. Let's go again in the book of John. Juan 13. Vamos a ver del verso 1 John chapter 13 for verse 1 al 10. to verse 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, del libro de Juan 13, de 1 al 10. El verso 1 dice así: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el verso 3 dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El 4 dice: Se levantó de la cena y se quitó su mano y tomando una toalla se la ciñó. El 5 dice: Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El 6 dice: Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Dice el verso 7. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El verso 8 dice: Pedro le dijo: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El 9 dice: Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El verso 10 dice: Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Amén. Aleluya. Amen. Continúa, hermano, hasta el verso 14. Continue to Gloria a verse 14. Dios. Dice el verso 11: Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Dice el 12: Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice el verso 13: Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Dice el verso 14: Pues sí, yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Ese pasaje es un pasaje un poco misterioso This is a very mysterious passage. y lo vamos a estudiar esta mañana And we are going to study this morning por la gracia de Dios. by the grace of God. Amén. Nos damos cuenta que Jesús hace en este pasaje algo extraordinario. We realize that Jesus do something Amen. extraordinary in this passage. Jesús Jesus se pone a lavar los pies de sus discípulos. that was the leg of his feet for the disciples. Amén. Uno de los discípulos One of the disciples se niega a que Jesús le lave los pies. denied that Jesus was in No, the ¿verdad? feet. Uno de ellos se niega. One of them denied. Dice: no me Say, lavarás los pies. You will not wash my feet. Pero el otro But dice: the other say,
a mí no solo me vas a lavar los pies, You will not only sino wash también my me vas feet, a lavar la cara, la but you will cabeza wash my y face, todo. my Amén. head, everything. Parece que el otro, Simón, It looked like Simon. parece que se estaba mofando de Jesús. He was mocking at Porque Jesus. el otro al rehusar ser lavado, o Because que sus pies sean lavados, when the others refused el for otro en Jesus un to wash tono his un feet, poco más desafiante the dice, other pues, si said, ya estás para lavar los if pies, you're about to wash our feet, amigo mío, lo My mío no friend, será solo pies, my own will not me be vas a only my también feet. lavar la cara, you la will wash cabeza my y face, todo. front, my head, and everything. En un plan un poco mofándose, ¿no? ¿Verdad? It's like was mocking Aleluya. at him. Pero But de aquí vamos a extraer algo muy we importante. are going to remove something very important. Amén. Jesucristo siendo el maestro, Jesus Christ being the master, se pone a lavar los pies he began to wash the feet de los que realmente debieron lavar los suyos. of those that really they have to wash his feet. Aleluya. ¿Esto qué implica para nosotros? What this ¿Y mean qué for us? implica en la época en la que vivía Jesús? And the season what Jesus were living. Hoy es estudio bíblico esta Today mañana, is ¿no Bible verdad? study this morning. Y la Biblia And the Bible, muchas de las veces hay que entenderla muy bien en el Many contexto times en el que las cosas se estaban desarrollando. we have to understand in the Amen. context where things they were Y aunque en developing. la mayoría de veces And many of the times, podemos sacar cosas que comparativamente We could remove pueden things aplicarse a nuestra vida. that we can apply it to our life. Pero hoy vamos a entender esa acción de Jesús we are going to lavando understand los the pies de action sus of Jesus discípulos en el contexto del siglo I Washing the feet of en the el que vivió disciples Jesucristo. in the context of the first century Amén. where Jesus lived. No se duerman, aún es temprano, Don't o no sleep, it's completaron very early. el sueño anoche. Or you don't Amen. complete your sleep at night. Aleluya. Amen. En el contexto del siglo I In the context of the first century, vamos a entender una serie de cosas. we will understand some things. Uno, One. lo primero, The first thing. en el siglo I In the y first century, en el ambiente en el que vivió Jesús in del the Oriente environment Medio, where Jesus lived, que era netamente un ambiente that en it el que was an environment no habían carreteras. where there is no street. Las pocas carreteras que construyeron los romanos eran carreteras de The piedras. few streets that the Roman built was street of Las stones. carreteras eran totalmente de barro. They were only La gente vestía mold. People were dressed sandalias. sandals. Por tanto, y Jesucristo y sus discípulos Therefore, Jesus Christ and iban his de disciples, pueblo a pueblo, They go from village ¿no to verdad? village, Caminando sobre walking barro, arena. on ¿Y esto qué dust implicaba? and sand. Implicaba que And that sus means that sandalias, sus pies his sandals has deberían his leg. tener mucho polvo. They were having No, a lot ¿verdad? of dust. Ya se han perdido. Estamos haciendo estudio bíblico. We are Quiero doing que Bible entiendan study. por qué Jesús lavó los pies. I want you to understand why Jesus Christ Amén. washed their Y feet. en aquel momento y en aquella época And y in en that time aquel, and in that en season, aquel Medio Oriente de aquel momento, no en Of el that Israel de hoy, It's not the donde Israel of todos son today, rascacielos y where todo lo demás. they are Eran building carreteras and de everything. barro. They were street of dust. El lavar los pies era un oficio. By being washed the feet was Era an un oficio. work. Tal como hoy tenemos Like today el we have oficio de alguien de ser the tu work of someone seguridad to en be tu your patio. security of your compound. ¿No? Tu seguridad Your que tienes security en tu patio. that you have in your O lo compound. llamas sereno, Or you cualquier call him nombre que tú lo watchman, quieras whatever dar. name you want to Pero give to him. es tu seguridad, But if guarda your tu security patio. is keeping your compound, En aquel momento el oficio In that moment, de the lavar work los pies of washing the feet a los que a aquellos con los que trabajas to era those which you are oficio, working was porque a tú work ibas a trabajar because you were going to work y venías ya con el polvo and you lleno come en back los with pies y the tal. dust in your feet Y and dense cuenta que en aquel momento realize that in la that gente moment, tenían criados. the Cuando people were having vienes, servant. el criado te lavaba los The pies servant y was tú your le feet pagabas and porque you era pay tu him criado. because he was your servant. Amén.
Jesucristo Jesus se Christ puso en la parte de un criado put himself in the place of para a servant sus amigos. for his friends. Empezó a lavarle los He pies. began to wash their feet. Y era dos. And it was Y second. era costumbre hebrea del momento. Las Was a mesas, behavior Hebrew for la that mayoría moment. de las mesas eran mesas Many of the tables, no largas como hoy hemos aprendido a they were hacer not long. sillas Like today we learn largas, to te do sientas, chairs, la mesa te very llega long, aquí. where you are En seated, aquel and the table was momento here. In that moment, la mesa llegaba cuando sentabais, When los you pies seated, los teníais un poco arriba the feet en was este very nivel. up. Cuando In that level. te sientas, When you sit down, elevas un poco los pies, you raise up your legs. se te veía el barro de And- todos los pies. and they see Por the dust tanto, of your legs. era Therefore, costumbre it was a israelí del Israel momento, behavior for that antes moment. de sentarse a comer, Before you sit down to lavarse los pies eat, wash your y las feet manos. and your hands. Lo de las manos nos ha quedado pegado hasta hoy, ¿no For the verdad? hands we are doing Nosotros, until now. aunque sé que muchos no But I know lavan la that many mano they are not antes de washing ir their a la hands mesa. before they go eat. Sales donde sales, te You hacen come la out where you comida, come vas out, ahí, you go porque there llevas tenedores. because no. you have. Pero en aquel momento But in that moment, tenías que lavar la mano y you must también have los your pies, hands and your legs. porque cuando te sentabas, Because when you sit down, los pies los ponías un poco arriba y Your feet estando en una were mesa de tabla and a being este in the nivel, table, in that todo el level, mundo veía tus everybody pies, sees your legs. veía el polvo, el barro de tus Seeing the pies. dust Por and the eso, mud of your legs. para sentarse Therefore, a comer, For you to sit down and tenías eat, que lavar la mano you must wash y your los hands pies. and your legs. Y tenías a tu criado, te And you have your sentabas. servant. Criado te lavaba los pies. Cristo Washing se your puso del lado de un criado. Christ put himself in the place of a Empezó a servant. lavarle los pies. And he began to wash Y el the otro legs. dice, And the other one said, amigo, my friend, a mí no solo los pies, you know what's only my leg. ven a lavarme también la cabeza. Come and wash as well my head. Aleluya, Amen. aleluya, Amen. amén. Amen. Así que, Therefore, ¿qué aprendemos de esto? what do we learn from this? Aprendemos una serie de cosas. We learn Como a he series of dicho, things. As I Jesús said, lavando los pies a sus discípulos. Jesus washing the leg of his disciples. Se pone del lado del criado, He put himself in the place of a servant, del empleado, of the employee, del sirviente, of the servant. lavando los pies a sus discípulos, que Washing the realmente feet of sus his discípulos, disciples, él siendo el maestro that de him being ellos, the master él of them, siendo el rabí, By being the el rabí de master ellos, of them, ellos sí debían lavarle los pies, They are the pero ones él that se supposed to puso wash del his lado leg. de criado, but he put himself in the place of a servant. empezó a lavarle los pies Begin to a wash their feet a sus amigos. to his friends. Gloria a Dios. Hallelujah. Este es un nivel de humillación. This is a level Jesucristo of humiliation. demuestra Jesus Christ saw un nivel de a humillación. level of humiliation. Se humilla ahí, He humbled himself, tomando el lado de siervo, taking the place of de a un servant, siervo, of a de un servant, servidor. of a servant. En este momento Jesucristo no quiso ser servido. In Él that se moment, pone Jesus como el Christ que sirve a sus amigos, placed a pesar de himself que todos in eran the amigos, part of the servant. más o menos de la Besides, all misma of them edad. were friends. Y los otros, la mayoría, And the eran majority of them, más jovencitos que él. they were younger than him. Amén. Ya lo expliqué aquí un día. I explained it Hubo here uno today. solo There was only one que ya había cumplido los 22 that años. was already fulfilled. El the resto 20 eran all years. chavalitos. The others were, Aleluya. hallelujah. Él se pone a lavar los pies de sus amigos Begin to wash their feet of que his eran más friends chavales que él. that they are more younger than him, Porque él ya tenía 32 años. because he was having 32 years. Ya tenía, perdón, 33 años. 33 years, sorry. Amén. Porque después de esta escena Because se after this empieza scene, a suceder una serie de cosas A lot of things que en start la misma happening noche That in the same night, acabaría en la casa del it will juez. end in the house of the judge. Y el evento siguiente ya era su muerte. And the Amen. next time was his death. Imagínate que Jesús Imagine that Jesus toma el lado de siervo
take the place toma of a el servant. papel de un siervo Take the paper of a y servant empieza a servir a quién? and he begin to A serve sus who? amiguitos, His friends lavándole los pies. by washing their feet. Amén. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amén. Es decir, It means Jesús toma el lado de la humildad. Jesus take the place of Se the humility. despoja del lado de ser dueño. Strive Se himself despoja beyond. del lado de ser el Mesías. Strive to be Se the despoja Messiah. del lado de ser el maestro. Strive to be the master. Y asume el papel ahí, And assume the paper there humilde. of de un humbleness siervo. of a servant. Les lava los pies. Wash their feet. Lo que hacían los siervos, él lo Watch empieza a hacer. the servant were doing. Start Y les doing. da un mensaje And he ahí. gives them a message Les there. dice, He says, Esto que estoy haciendo, this I'm doing. hacedlo también vosotros. Yourself do it. Aleluya. Hacedlo Do también it vosotros. yourself. Esto que estoy haciendo. This is what I'm doing. ¿Qué significaba esta palabra para sus discípulos? What is the meaning of this word for the Significaba disciple? It was meaning que tal como me humillo That's- ante vosotros, as I humble myself in front of you, así también vosotros os That's tenéis how. que humillar you have to humiliate yourself ante otros. to others. Aleluya. Amen. Lavar los pies, os he dicho Wash their feet, I que say, era un papel that de it la, was a paper de la gente más humilde, of de the la most clase humble más people, baja. the most low class. Eran los que lavaban los pies a They are a those who sus, wash their feet a sus señores. to his Y él asume master, este papel and he de la assumed that clase paper más baja. to the low class. Aleluya. Amen. Muchas de las veces pensamos, Many times we think puedes pensar que tu You can think that guardián your que tienes en tu patio security that you have es in your de la compound clase más baja. is the lower class. ¿No verdad? Puedes pensar que es You de la can think clase más that it's baja. from the lower class ¿No verdad? Porque es guardián y trabaja contigo. because he's a keeper and he works for you. Pero te quedas en But you error el remain día que ves in a que el error. piso que está construyendo ese guardián es In the más day that you see grande that the que el pequeño The patio building que tú tienes is very ahí. big that you Te compound that you quedas con have, la boca abierta. and you remain with your mouth open. A veces, at times, el que tú crees que es más humilde y más pobre y the más one that you de think la that is clase very baja, humble and en very realidad poor no for the lo lower es. class, indeed, it's not Y like this. Cristo no lo era. And Cristo Christ was no era not. de la clase más baja, And Christ was not sino for the lower class, tomó but he el take papel the paper de una persona de una clase despreciada. of a person of a lower class. Pero en realidad, But Cristo indeed, era de la clase más baja. Christ Tú y yo was sabemos que for the no. lower class. You and Porque I, we know that Cristo no. Because era el Christ, Mesías, he was the Messiah, el Todopoderoso, the Almighty, pero but en la faceta de hombre. in the place Y of tenía man. la autoridad And he was having the authority para ordenar to ángeles. command angels. De hecho, en Therefore, cada situación in every difícil difficult aparecían sus situation, ángeles his para angels venir a appeared there ayudarle to help him. a Cristo. Christ. ¿A que sí? ¿No? Venían sus His ángeles angels para come ayudarle. to assist him. En momentos muy críticos, cuando In él critical mismo moment, when himself solía estar perdiendo ya is missing his la confianza confidence de la situación del momento. of the Sus situation of ángeles the solían moment. venir His y angels used decirle, to come and estamos say, aquí, "We are no te here. hemos dejado. We have not Amén. abandoned you. Aleluya. Amen. Así que Therefore, Cristo Christ toma el papel de siervo take the paper of a servant y se humilla hasta este nivel and he humbled himself to that level de ser el que lava los pies a to sus be the one discípulos, that washed his feet Una to his señal. disciple, a sign de total sumisión. of total submission. Y cuando dice a sus discípulos, And when he said to his vosotros disciples, también haced lo mismo. You yourself do it. Pero no encontramos ningún lugar But we don't donde find sus any discípulos That his se humillan disciples, hasta este they nivel. humble themselves No. to that level. No. En la Biblia no hay ninguna In the parte. Bible there is no Lo part. cual significa que estos señores That means that those andaban men, con Jesucristo, They were working with Jesus Christ. pero muchas de las enseñanzas no las captaron. Many of the teaching they don't Como muchos de take it. ustedes hoy, Like many of el you mensaje today, de hoy the no lo message of van a today, captar. we will not take it.
Amén. Amen. ¿Cuál es la moraleja del mensaje? Yo les pregunto a ustedes, ese I ask estudio you, it's a bíblico, Bible study. ¿cuál es la moraleja o lo que tú podrías sacar